Imagina que contratas a un becario que no duerme, no pide aumentos, pero si le pides que innove, te devuelve un mood board de memes de 2016. Eso es la inteligencia artificial en publicidad. Y el problema no es la IA. El problema es que la publicidad está usando a su becario como si fuera el CEO. Y los creativos, en vez de liderar, pues están ahí, quietecitos, mirando cómo les roban el trabajo. O peor, aplaudiendo el espectáculo. Spoiler, la IA no te va a reemplazar. Lo que te va a reemplazar es el becario que sí sabe usarla. Bienvenidos a El Sí Invisible, el podcast donde decimos lo que todos piensan, pero nadie se atreve a soltar en una reunión con el cliente. Que la IA no es una tecla en tu ordenador que haga magia, sino el presentismo malentendido de una industria en la que, por desgracia, muchos prefieren vender humo antes que trabajar. Y aquí va una verdad incómoda. La inteligencia artificial no es el problema. El problema es que en vez de usarla para liberar tiempo y crear mejor, la estamos usando para justificar la pereza, la falta de ideas y, sobre todo, la cobardía de no decirle al cliente que más rápido no siempre significa mejor. Así que el episodio de hoy no va de tecnología. No te voy a enseñar a usar la IA. El episodio de hoy es un episodio sobre gente. Gente que cree que la inteligencia artificial es la solución a todos sus problemas. Spoiler, no lo es. Gente que confunde velocidad con calidad y luego se queja de que todo suena copia-pega. Y gente que al final sigue necesitando a otros humanos para no acabar como el 90% de las marcas, invisibles en un mar de contenido genérico. La IA puede hacer muchas cosas cuando se trata de publicidad, eso es innegable. Puede generar 1000 variantes de un titular en 10 segundos, puede analizar datos de tendencias en redes sociales o hacer un mood board con imágenes de stock. Pero hay muchas otras cosas que simplemente se le escapan, como entender el contexto cultural. La IA no sabe que un chiste sobre suegras funciona en España, pero igual en Japón es un fail épico, porque no entiende los matices. Cómo romper las reglas con estilo. La IA sigue patrones. Los creativos los rompen. La IA te dirá no uses esa palabra que no es brand safe. Un creativo te dirá, ostras, vamos a usarla para que duela y además que se acuerden. La IA no sabe cómo filtrar lo que es bueno de lo que es basura con glitter. La IA no tiene gusto, no sabe si un eslogan es brillante o es cursi, solo sabe si encaja con los datos que ya ha visto antes. Como ya te he dicho, hoy no voy a enseñarte a usar la inteligencia artificial. Primero porque no soy tu jefe, ni tu gurú, ni tu conciencia. Pero sí que voy a recordarte algo importante. Estás perdiendo el tiempo en mierdas que una máquina puede hacer por ti. Y eso, en 2025, pues oye, no es romanticismo, es masoquismo. Míralo de esta forma. La inteligencia artificial no es tu enemiga, es tu becario. El becario que no duerme, no se queja y sobre todo que no te va a quitar el puesto. Solo te va a quitar el trabajo aburrido para que tú puedas centrarte en lo que realmente importa, que es crear algo que valga la pena. Y para que no te pierdas, aquí van algunos ejemplos de cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para dejar de sufrir y empezar a vivir. ¿Que tienes que escribir 1000 posts para el content plan de este mes? Pues oye, la IA te genera borradores en minutos. Tú al final le das el toque humano y ya está, los haces brillar. ¿Que necesitas testear 10 versiones de un titular para ver cuál funciona mejor? Pues la IA te los escribe en segundos. Tú eliges el que tiene alma o el que vende más. ¿Que el cliente no entiende tu idea y pide ver algo ya? Oye, pues genera un boceto o mockup rápido con la IA para que vea la foto y deje de agobiarte. Luego tú ya haces el trabajo de verdad. ¿O que estás bloqueado y necesitas ideas para descartar caminos? Pues le pides a la IA que te lance 10 conceptos locos que mira, a veces saber a dónde no ir es tan útil como saber dónde ir. En fin,
Como acabas de ver, la clave no es la IA en sí. La clave aquí eres tú, el creativo. Porque la inteligencia artificial no sabe qué es lo importante, solo sabe hacer rápido lo que tú ya sabes hacer. Pero lo que tú sabes hacer como humano, conectar, emocionar, sorprender, pues eso no lo hace ninguna máquina. Así que deja de discutir si la inteligencia artificial es buena o es mala, y empieza a usarla donde te libere, no donde te limite. Porque si no lo haces tú, pues alguien en tu agencia o en la competencia ya lo está haciendo. Y ese alguien no es más listo, solo está usando mejor su tiempo para crear en vez de sufrir. Y al final, eso es lo que marca la diferencia. No quien trabaja más, sino quien trabaja mejor. I'm ahead of the game. Hay más mitos sobre la inteligencia artificial en publicidad que reuniones innecesarias en una agencia. Y hoy vamos a desmontar algunos de los más peligrosos, aunque solo sea para que puedas dormir tranquilo esta noche sabiendo que tu trabajo no depende de un algoritmo, sino de tu criterio. Porque seamos honestos, la inteligencia artificial no es ni la panacea ni el apocalipsis, es solamente una herramienta. Y como toda herramienta, el problema no es lo que puede hacer, sino quién la usa. Así que vamos a por ello. Mito número 1. La inteligencia artificial va a reemplazar a los creativos. Pues oye, la inteligencia artificial no va a quitarte el trabajo, va a quitarle el trabajo al creativo que no sepa usarla. Que sí, que ya sé que estás harto de escuchar esto, pero te voy a dar unos cuantos ejemplos prácticos para que lo entiendas mejor y de paso derribar estos mitos. Primer ejemplo. Coca-Cola y su remake del famoso Holidays Are Coming en 2024. Coca-Cola le pidió a la IA que reimaginase su mítico spot de 1995 llamado Holidays Are Coming para ahorrar tiempo y costes. Después utilizó modelos como Runway, Laundry Machine y Kling para producir las imágenes y rizó el rizo con una experiencia digital, aka website, donde los usuarios podían crear y compartir postales de Navidad. Sorpresa, usando la IA. En fin, decían que todo esto estaba supervisado por un equipo creativo bien humano, es decir, los que apretaban la tecla. Pero el drama es que convirtieron algo que ya era cheesy que te cagas, el spot original, en algo super cringy. Y los americanos de la calle, que son muy de que nadie les toque el American Dream, pues oye, se encabronaron pero de lo lindo. Moraleja, si crees que la IA te puede reemplazar, es que no entiendes ni cómo funciona la IA ni cómo funciona la creatividad. Así que, ¿qué nos ha enseñado Coca-Cola? Primero, que la nostalgia y la emoción no se automatizan. Sustituir elementos humanos por inteligencia artificial puede diluir lo que hace único un clásico. Segundo, que los detalles humanos cuentan. Gestos, expresiones, las imperfecciones transmiten calidez y la IA no te da eso. Tercero, cuidado con el Uncanny Valley, que si no sabes lo que es un término acuñado en los 70 por Masahiro Moi que viene a explicar que la semejanza humana inicialmente genera mayor afinidad, pero que luego cae dramáticamente a una zona de repulsión cuando la semejanza con el ser humano es casi perfecta. Vamos, la sensación esa de asquete que te da ver a un muñeco de IA que parece una persona pero sabes que no lo es. También nos enseñó que hay que ser claros en el rol que juega la IA. Hay que decir esto lo ha hecho la IA, esto no lo ha hecho la IA. También aprendimos que los pretests no garantizan emoción real. Algo puede funcionar, pero en el momento en que lo sueltas ahí in the wild, se puede volver loco y el público pues reaccionar negativamente. Otra cosa importante que aprendimos es que ojito con el riesgo reputacional. Innovar con IA puede generar buzz, pero si el resultado falla, pues te afecta la credibilidad de la marca. Claro, que esto era Coca-Cola y Coca-Cola puede hacer lo que le salga de donde quiera. Si no, dime a mí que otra marca ahí fuera se puede permitir tener la palabra Coca en el nombre sin que le salgan de manifa todos los días. Y por último, aprendimos que la creatividad humana sigue liderando. Sí, la IA agiliza, facilita y además potencia, pero oye, eso no va a reemplazar ni la visión, ni el storytelling, ni la empatía cultural. Y si no sabes de qué campaña estoy hablando, pásate por mi website
robertoplatas.com/elsinvisible, y en el artículo sobre la IA encontrarás links a este caso y a los que voy a comentar ahora en unos minutos. Vamos con el mito número 2. La inteligencia artificial entiende a mi audiencia. Pues oye, la IA analiza datos, pero no tiene ni idea de por qué tu abuela llora con los anuncios de Freshene en Navidad. Vamos, que yo tampoco, la verdad, porque llorar con Freshene. El caso es que para derribar este mito os traigo la campaña de Google Gemini en las cartas de fans para las Olimpiadas de 2024. En esta campaña, un padre usaba la inteligencia artificial para ayudar a su hija a escribirle a su héroe, la atleta Sydney McLaughlin-Levrone. El resultado, cartas técnicamente correctas, pero sin alma, como si las hubiera escrito la IA. Sorpresa, es que las escribió la IA. La audiencia lo notó y lo criticó, pero bien, tanto que tuvo que retirar el anuncio. Moraleja, la inteligencia artificial sabe qué dice tu audiencia, pero no sabe por qué lo dice. Y esa diferencia es la que vende. Así que, ¿qué hemos aprendido de Google? Que la autenticidad no se negocia. Si un gesto se valora precisamente por ser humano y personal, pues oye, usar la IA lo vacía de emoción. Que el framing decide el éxito. Decir que la IA solo ayuda no sirve si visualmente parece que lo ha hecho todo. Valorar el contexto cultural y simbólico. Una carta de fans es valiosa por su imperfección, no por sonar perfecta. Que hay que definir roles claros. El público necesita saber desde el principio dónde empieza lo humano, dónde acaba y dónde empieza la IA y dónde acaba. Y que cuidadito con los territorios sensibles. Infancia, admiración y emociones familiares son campos donde el público tolera poquito la artificialidad. Mito número 3. Si no uso inteligencia artificial, me quedo atrás. Pues oye, usar IA sin criterio es como tener un Ferrari y no saber conducir. Sino que se lo pregunten al tipo que creó el fiasco de Willis Chocolate Experience en Glasgow. Un evento inspirado en Charlie y la fábrica de chocolate que prometía un mundo de fantasía, jardines mágicos, túneles de luces, fuentes de chocolate, vamos, que si has visto la película toda esa mandanga, todo ilustrado con renders creados por inteligencia artificial que parecían sacados de un sueño. La realidad, la empresa organizadora no tenía los derechos de la Warner. Ahora entiendes por qué usaron imágenes generadas con IA, ¿verdad? ¿A qué esto te suena? Seguro que algún cliente te ha dicho alguna vez, ay, es que no tenemos ninguna imagen, ¿te puedes hacer algo así con la IA? Bueno, volviendo al caso, lo que sí que tenía este tipo era un almacén frío, 4 decorados de cartón, un par de actores vestidos sin presupuesto y una bolsa de gominolas por niño. Al principio, que al final de la mañana se quedó en una gominola por niño. El contraste entre lo prometido y lo entregado fue tan brutal que en cuestión de horas el evento se volvió viral, y no por su magia, sino por ser un meme andante, así que tuvieron que cancelarlo de inmediato. Moraleja, no es la IA lo que te hace avanzar, es saber cuándo usarla y sobre todo cuándo apagar el ordenador. ¿Y qué hemos aprendido de este caso? Primero, nunca prometas algo solo con fantasía. Si usas imágenes generadas por IA, asegúrate de que reflejen algo que realmente puedes entregar. Segundo, la transparencia importa. Si hay elementos digitales, conceptos o decoración que son solo mockups o ideas, oye, comunicarlo ayuda a manejar expectativas. Que la percepción visual puede engañar. Las imágenes de inteligencia artificial pueden verse muy atractivas, pero si el montaje al final planta cara a la expectativa, pues oye, la decepción es grande y tiene repercusiones reputacionales. También hemos aprendido que cuidadito con la ética en marketing. Publicidad engañosa con IA no es solo una mala práctica, ¿eh? Puede acarrear sanciones, quejas ante los reguladores, claro, y daños de confianza. Y que la creatividad humana sigue siendo esencial. En narración, en detalle, en cómo conectar emocionalmente con la audiencia, la inteligencia artificial, pues oye, puede ayudar a generar variantes, diseño conceptual, etc. Pero no va a sustituir el juicio, el gusto, la sensibilidad o la coherencia. Y aquí abro melón. Melone, 1 euro, 2 euros, 3 euros, los bucales que dan. Si crees que la inteligencia artificial es la solución a todos tus problemas, estás tan equivocado como quien cree que es el fin del mundo. La IA es como el Photoshop. No hace el trabajo por ti, pero te va a ayudar a hacerlo mejor. Así que deja de creer en mitos y empieza a usarla donde te sume, no donde te reste, porque al final
lo que marca la diferencia no es la tecnología, sino quién está detrás de ella. Así que recuerda esto que te digo. El verdadero peligro no es la inteligencia artificial, sino los creativos que dejan de pensar porque confían ciegamente en ella. Pues hasta ahora hemos visto cómo algunas marcas se han dado de bruces contra el muro de la inteligencia artificial, como borrachos intentando abrir una puerta con una tarjeta de crédito. Pero oye, no todos son fails virales y vergüenzas ajenas. Hay quien ha sabido usar la inteligencia artificial como lo que es, un amplificador de ideas, no un sustituto de talento. Así que ahora vamos a hablar de esos outliers que en vez de dejar que la máquina les robe el protagonismo, decidieron usarla para multiplicar su genio creativo. Spoiler, no es magia, es saber lo que haces. El primer caso de éxito que quiero compartir con vosotros es el de Heinz, el ketchup que ni la IA puede ignorar. Por cierto, si este es un caso de éxito, lo otro que eran casos de vergüenza. En fin, Heinz decidió jugar con el hype de la IA, como todo el mundo, usando DALL-E 2 para generar imágenes surrealistas de su ketchup. Botellas en el espacio, en mundos futuristas, incluso versiones steampunk. El plot twist es que aunque los escenarios eran absurdos, la IA seguía dibujando una botella que se parecía sospechosamente a la de Heinz. Moraleja, oye, si hasta un algoritmo te asocia con tu categoría, joder, es que lo estás haciendo de puta madre. ¿Y qué quiero que veas tú en este caso? Primero, que hay que usar la inteligencia artificial como espejo cultural. Si la máquina te reconoce, pues el público también lo hará. Segundo, el humor y el absurdo funcionan mejor que la solemnidad cuando se habla de IA y de ketchup. Y tercero, deja que el público participe. Las versiones User Generated amplificaron el alcance de esta campaña más que cualquier media plan. El segundo caso que te traigo dentro de la categoría, joder, ya me gustaría que esto fuera mío, es la campaña de Virgin Voyages Gen AI. Vamos, J-Lo pero en versión low cost y divertida. Virgin Voyages presentó a Gen AI, por cierto, jugando con el parecido a la expresión Generative AI, Gen AI, pero esta vez con Jennifer López. Una versión generada por IA de Jennifer López que invitaba a la gente a crear mensajes personalizados para un crucero. El truco, recibir un vídeo de J-Lo diciendo tu nombre. El resultado, pues oye, una campaña que se compartió como churros, porque la gente no quiere publicidad, quiere jugar. No lo olvides. ¿Y qué lecciones podemos aprender de este caso? Para aquellos que confunden personalización con spam. Pues que la inteligencia artificial no sustituye a la celebrity, pero sí multiplica su alcance y abarata costes. Segundo, que el factor personalización es clave, pero solo si es divertido, no creepy, porque dejaron muy claro desde el principio que esto era inteligencia artificial y no J-Lo de verdad, y lo hicieron con mucho humor. Y tercero, que el juego y la co-creación convierten una campaña en contenido shareable y no en algo que la gente ignora. Y el último caso que te traigo hoy es el de Nike y su campaña Serena vs. Serena. Nike celebró la retirada de Serena Williams del mundo del tenis enfrentándola contra sí misma, su yo de 17 años versus su yo de 35. Utilizando inteligencia artificial, recrearon un partido hipotético usando datos de juego, vídeos históricos y evolución del estilo. El resultado, oye, pues una pieza épica que ojalá la tuviera yo en mi portfolio, emotiva y técnicamente brillante, que ponía en valor la grandeza de Serena sin que la tecnología eclipsara la historia. ¿Y qué lecciones nos llevamos nosotros de aquí? Pues que la inteligencia artificial puede ser un aliado para contar historias imposibles, pero no las va a inventar por ti, eso ya te lo digo. Que los datos cobran vida cuando se convierten en narrativa emocional, no en un dashboard aburrido. La IA te da los datos, tú le pones lo de la narrativa. Y que la innovación tecnológica debe servir a la emoción, no al revés. ¿Cómo? Moraleja final. La inteligencia artificial no es el problema. El problema es quien la usa.
Estos 3 ejemplos que te acabo de traer demuestran que si la tecnología amplifica el talento humano en vez de sustituirlo, oye, los resultados son brutales. Pero ojo, esto no es un todos podemos hacerlo, porque seamos honestos. Si tu agencia no tiene un Nike, Serena Williams, un J.Lo o un Hanes en su cartera, pues oye, no es la IA la que falla, es tu estrategia, que estás en el sitio equivocado. Así que ya sabes, si vas a utilizar inteligencia artificial, hazlo como estos. Si no, mejor quédate con el Photoshop y no des vergüenza, anda. Vamos a hablar ahora de un fenómeno que se está dando últimamente y que a mí la verdad me molesta mogollón. Primero porque me molesta, segundo porque me molesta y tercero porque me molesta. Es el fenómeno de los gurús de la inteligencia artificial. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Estoy seguro de que si te has dado una vuelta últimamente por LinkedIn o incluso por YouTube, te habrás hartado de ver perfiles con nombres como consultor de inteligencia artificial para marcas, especialista en prompt engineering, strategic AI advisor, director de innovación con AI. Yo he llegado a ver director creativo AI ejecutivo. Tócatelo, Manolo. Bueno, te decía que LinkedIn y el mundo en general se han llenado últimamente de self-proclaimed gurus de la inteligencia artificial. Gente que te cuenta que han descubierto el secreto para hacerse millonario con la inteligencia artificial y que si tú también quieres serlo, oye, solo tienes que comentar millonario en su post. Por cierto, que si eres de los que comentan millonario en los posts de otros o te estás preguntando por qué tienes que comentar millonario, igual no te estás enterando de nada de lo que estamos hablando hoy. Como decía, este fenómeno de los gurús de la inteligencia artificial es un síntoma de un problema mayor. Desvían la atención de lo que importa, que la IA es una herramienta, no una revolución, pero si todo el mundo cree que es magia, pues oye, al final nadie se molesta en aprender a usarla bien, y ellos ganan. Venden miedo. Si no usas inteligencia artificial, te quedas atrás. Mentira. Lo que te deja atrás es no saber cuándo usarla. Y crean falsas expectativas. Clientes que exigen campañas 100% con inteligencia artificial sin entender que la inteligencia artificial no es creativa, es un acelerador. Resultado, pues oye, campañas genéricas sin alma y un cliente cabreado que tuvo que contratar de nuevo a humanos para arreglar el desastre. En fin, los gurús de inteligencia artificial, oye, molestan, pero en el fondo no son el problema. Son el síntoma de una industria que prefiere creer en milagros antes que trabajar. Y eso, amigos, es un problema de todos. Así que a partir de ahora, si alguien te dice que es experto en inteligencia artificial, pídele que te explique cómo funciona un transformer. Spoiler, igual no tiene ni puta idea de qué estás hablando. Ni tú tampoco si te piensas que estoy hablando de Optimus Prime o Bumblebee. Transformers, robots in the skies. Y como te acabo de dejar jodido con ese comentario, pues venga, te voy a explicar qué es un Transformer para que le puedas hacer la broma a tus compañeros en el trabajo. Básicamente, saber qué es un Transformer en el contexto de la inteligencia artificial esconde el secreto para entender por qué tú, creativo, sigues siendo necesario en esta profesión. Ahí va. Imagina que la inteligencia artificial es como una oficina de traductores en una torre de Babel. Antes de los Transformers, los traductores, modelos de inteligencia artificial, tenían que leer las frases palabra por palabra, como un niño aprendiendo a leer. Si la frase era muy larga, oye, pues se perdían, y el proceso acababa siendo lento y poco preciso. Los Transformers, en cambio, presentados en 2017 por Google en el paper Attention is all you need, leen toda la frase de golpe, como un equipo de traductores que trabajan así en paralelo. Cada uno mira todas las palabras y decide qué es importante en ese contexto. Te doy un ejemplo. Antes, si estaba escrito perro, el modelo de IA, el traductor, traducía dog, palabra por palabra. Ahora, una vez que se aplican los Transformers, si dice el perro que ladra no muerde, el Transformer analiza la frase entera
y entiende que ladra y muerde no son dos palabras independientes, sino que están relacionados, aunque estén lejos en la oración. ¿Y por qué es esto relevante para nosotros, como te decía antes? Pues porque los transformers son la base de casi todos los modelos actuales de inteligencia artificial, ChatGPT, BERT, Midjourney, etc. Su superpoder es el mecanismo de atención, que les permite, primero, entender el contexto, saber que banco en sentarse en el banco no es lo mismo que en robar un banco, y segundo, generar texto coherente. Por eso pueden escribir párrafos que suenan casi humanos. El caso es que, al mismo tiempo, también tienen limitaciones clave. Primero, no entienden, predicen. No saben lo que están diciendo, solamente están calculando qué palabra es más probable que siga otra basado en lo que han leído antes. Es como un loro que repite frases sin saber lo que significan, para que lo entiendas. Por ejemplo, si le dices escribe algo sobre amor y publicidad, pues no siente amor, solamente va a mezclar frases de anuncios de perfumes y películas románticas que haya visto. Segundo, dependencia de los datos. Si los datos con los que se entrenan son basura, por ejemplo, los tweets de Elon Musk en X, sus respuestas, oye, pues van a ser basura también. Y tercero, no tienen memoria real, a pesar de que tú creas lo contrario. Cada vez que les hablas es como si empezaras de cero. No recuerdan lo que dijiste hace 5 minutos. Así que tienes que repetirlo y esto estoy seguro que te ha pasado miles de veces. Vale, entonces, ¿por qué es esto importante en publicidad? Pues porque hay cosas para lo que sí sirven. Para automatizar tareas repetitivas, por ejemplo, generar 100 variantes de un claim, para analizar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, tendencias en redes sociales, o para prototipar ideas rápidas. Por ejemplo, dame 5 conceptos para una campaña de cerveza. Para lo que no sirven, y donde los humanos ganamos, es cuando se trata de creatividad emocional. No pueden sentir el duende de un spot navideño ni entender por qué Aquarius, la increíble sensación de venirse arriba, es icónico. Nos sirven cuando el contexto cultural es profundo. No saben que en España ser más chulo que un 8 es un insulto, pero en Latinoamérica puede no tener sentido. Y tercero, cuando entra en juego la ética y el juicio. No distinguen entre lo que es legal, ético o socialmente aceptable. Si le pides que genere un anuncio provocador, pues oye, puede acabar ofendiendo sin querer. En definitiva, y para simplificarlo ya a muerte, un Transformer es como un equipo de redacción con ADHD. Lee todo a la vez, pero se distrae si no le das un contexto claro. Y si le pides que sea creativo, pues te dará lo que ya existe, pero remezclado. Y después de casi media hora para arriba y para abajo con lo que la inteligencia artificial puede hacer, no hacer y demás, pues oye, lo que vosotros pensáis ya lo sé. Pero me he marcado una jugada muy previsible. Me he ido a la inteligencia artificial a preguntarle qué piensa ella de toda esta polémica sobre el papel que juega en el mundo de la publicidad. Y vais a flipar con la respuesta. Como inteligencia artificial os digo, no me tenéis miedo, tenéis pereza. Toma patada de los huevos. Y sigue. Os da miedo que os quite el trabajo, pero en realidad os da pereza aprender a usarme. Soy como el gym. Todo el mundo sabe que es útil, pero pocos se molestan en ir. La diferencia es que yo no hago que sudéis. Aún. En 5 años, los creativos que sobrevivan serán los que me usen para lo aburrido y se centren en lo que importa. Contar historias que ni yo ni ningún algoritmo podremos nunca inventar. Porque seamos sensatos. ¿Alguna vez un Nastel te ha hecho reír o llorar? No. Pues eso. Ostras, con la respuesta. Que sí, pensar no pensará. Pero la bicha tiene mano para elegir frases que ha visto por ahí y que acojonan, ¿eh? ¿Cómo te quedas? A mí se me ha quedado el culo torcido. Bueno, vamos a intentar retomar el rollo positivista y vamos a hablar ahora del futuro de la inteligencia artificial y de los humanos. La inteligencia artificial pues no va a reemplazar a los creativos. Los va a esclavizar en base a lo que nos acaba de decir. En fin, venga, sin bromas. Va a reemplazar a los creativos que no sepan usarla. Porque el futuro no es inteligencia artificial versus humanos.
El futuro es inteligencia artificial más humanos que saben lo que hacen. Te lo pongo fácil. La inteligencia artificial es tu becario o tu junior, que hacen el trabajo de campo. Generar opciones, analizar datos, prototipar, tienen que aprender. Tú eres el lead creativo, que decide cuál de esas opciones tiene alma, cuál conecta con la audiencia y cuál hay que tirar a la basura. Vamos con un ejemplo práctico. Imagina que tienes que hacer una campaña para una marca de cerveza y yo me he vuelto a la IA y le he dado un brief para hacer una marca de cerveza y me ha generado 3 ideas. Idea número 1. La cerveza que une. Aburrido. Idea número 2. Refréscate con sabor. Ostras. Idea número 3. Para los que prefieren ahogar sus penas a hablar de ellas. Arriesgado, pero bueno, un poco más interesante. Igual de mierda. Así que, ¿cuál eliges? Pues la IA te va a seguir dando opciones, pero eres tú quien decide cuál tiene duende. O si hay que tirar todas a la basura. Porque al final, lo que vende no son los datos, sino las historias. Y las historias las contamos los humanos. Y los fantasmas. Que eso se cuentan unas historias increíbles. Bueno, pues para acabar el episodio de hoy quiero hacer una llamada de atención a la industria. ¡Atención! Si eres cliente, oye, no pidas 1000 opciones. Pide una que funcione. Y por cierto, paga a los creativos que sepan encontrarla. Si eres creativo, no tengas miedo a la inteligencia artificial. Ten miedo a los creativos que sí saben usarla, porque ellos van a ser los que lideren la próxima década. Al fin y al cabo, la publicidad no es un juego de cantidad, es un juego de impacto. Y el impacto, amigos, como todos sabemos, sigue siendo humano. Así que si quieres utilizar la inteligencia artificial en tu trabajo, esta es mi recomendación. Primero, desconfía de quien te prometa resultados mágicos. La IA no es un atajo, es una herramienta. Segundo, pide ejemplos reales. Si un gurú no te puede mostrar casos concretos, es que no tiene ni idea. Tercero, aprende lo básico, que no necesitas ser experto. Tu profesión es ser creativo, no experto en inteligencia artificial. Pero saber cómo funciona un transformer, pues te va a evitar que te vendan humo. Y cuarto, usa la inteligencia artificial para lo que sirve, automatizar lo repetitivo, no para reemplazar lo importante. Porque al final, la inteligencia artificial no va a revolucionar la publicidad. Lo que va a revolucionarla es que los creativos dejen de creer en gurús y empiecen a usar la inteligencia artificial como lo que es, un martillo, no un hechizo. Y si no lo haces tú, pues alguien en tu agencia o en la competencia ya lo está haciendo. Pero estoy seguro que ellos no están comprando cursos de 97 € de ningún iluminado. Están trabajando. Y aquí lo dejamos por hoy. Pero no sin antes recordarte que este no es un podcast para tragar con lo que te venden, sino para cuestionarlo, incluso lo que yo te cuento. Y si te ha gustado el tema de hoy, pues oye, dame un like, suscríbete al podcast o compártelo. Si tienes algo que decir, siempre me puedes escribir un email a elsiinvisible, todo junto, elsiinvisible@gmail.com. Ya sabes que leo todo y respondo a todo. No me insultas, que te insulto de vuelta. Y si quieres más, pues visita robertoplatas.com/elsiinvisible, donde encontrarás más verdades incómodas sobre publicidad y creatividad. Y si prefieres el networking con sustancia, te invito a que conectes conmigo en LinkedIn, porque al final lo que marca la diferencia no es de qué hablamos, sino cómo lo hacemos. Nos escuchamos en el próximo episodio. In my lane.